ingresando, por favor, vayan habilitando cámaras, por favor. Por Buen día con todos, buen día con todos. Listo, estamos la mayoría, sí. Vamos a empezar por cuestión del tiempo. Tengan un buen día. Vamos en esta semana nosotros a trabajar en lo que respecta a las funciones trigonométricas, cómo desarrollar estas funciones. Es importante que presten atención en todo el proceso que nosotros vamos a ir realizando para que puedan realizar los ejercicios correspondientes, sí. Por favor, los que faltan de activar cámara, habiliten cámara. En este momento, por favor. Buen día con todos. Habiliten cámara los que se están integrando. Es importante que mantengan activadas cámaras. Por favor, habiliten cámaras los que faltan. Faltan todavía unos 3 de habilitar cámaras. Habiliten, por favor, cámaras. Están algunos con cámara cerrada. Por favor, es importante que mantengan activada su cámara. Habiliten, por favor, cámaras en este momento. Listo. A ver, vamos a comenzar en la parte, ustedes pueden ver lo que dice una revisión. Primero vamos a hacer de las funciones trigonométricas. En lo que corresponde a la clase anterior, nosotros vimos los diferentes tipos de funciones trigonométricas que son las más básicas y las importantes que tenemos que trabajar, ¿no? Entonces, es importante esto. Nosotros tenemos que tomar en cuenta cuáles son estas funciones para poderlas aplicar en el proceso, ¿sí? Sí ven la diapositiva, ¿cierto? Ujú. Ya, entonces vamos a ver la primera. Dice, corresponde a la función seno de un ángulo. Recuerden que depende el ángulo para saber la función, dónde va. Entonces, en este caso estamos trabajando todas con las funciones del ángulo alfa, ¿sí? Como pueden ustedes observar, aquí se encuentra todo en relación al ángulo A o al ángulo alfa. Entonces, lo que nosotros vamos a ir trabajando corresponde a la primera, la función seno del ángulo, es decir, el lado opuesto sobre la hipotenusa. Independientemente de donde trabajen el ángulo, siempre el seno de un ángulo va a ser lado opuesto sobre hipotenusa, ¿sí? Lo que va a cambiar es la orientación de cada uno de los vectores, en este caso de cada una de las líneas donde va a ir los segmentos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el A tenemos el seno del ángulo A es igual a ¿qué? A sobre C. Entonces, esto es del lado opuesto. Recuerden, como les dije, la clase anterior, el lado opuesto es el que está frente al ángulo, mientras que el lado adyacente es el que está junto al ángulo, ¿sí? Entonces aquí nosotros podemos observar, la siguiente función tenemos el coseno del ángulo. El coseno del ángulo es lado adyacente. Siempre que está junto al ángulo es del adyacente, va a ser B sobre C. La siguiente tenemos la tangente, corresponde al lado opuesto sobre el lado adyacente. Entonces encontramos la función tangente y la cotangente, secante y cosecante son las funciones inversas de las otras funciones. Entonces aquí podemos ver la cotangente es la función inversa, en este caso de la tangente, ¿sí? La secante, la función inversa del coseno, y la cosecante es la función inversa del seno. Estas funciones trigonométricas vamos a aplicarlas, pero sobre todo las tres primeras, la función seno, coseno y tangente, son las que más se aplican y se utilizan dentro de una identidad trigonométrica. Por eso es importante que ustedes tomen en cuenta esto, ¿sí? ¿A qué corresponde cada función? La función seno, la función coseno, la función tangente. En base a estas funciones, nosotros tenemos que trabajar el resto de ejercicios. Tendrán otros que tengan relacionados de la secante y cosecante, pero son pocos, ¿no? Más son relacionados a la función seno, coseno y tangente, ¿sí? Es importante tomar en cuenta estos casos de factoreo porque en base a esto ustedes van a ver que se aplican también en el uso de las identidades trigonométricas para reemplazar datos. Las principales que nosotros vamos a tomar en cuenta son estas que más utilizan, ¿no? Por ejemplo, la primera, recuerden, tenemos un trinomio cuadrado perfecto. El proceso, ¿cuál es el proceso? El cuadrado del primero, el doble producto del primero por el segundo y el cuadrado del segundo. Entonces debemos tomar en cuenta el signo. Si es positivo, va en el medio positivo. Si es negativo, va alternado. Esto es muy importante, ¿sí? Otra parte de factoreo que revisamos es en este caso lo que corresponde, bueno, es el mismo con caso positivo y negativo, ¿no? El trinomio. Aquí tenemos la diferencia de cuadrados. Recuerden que para tomar en cuenta como diferencia de cuadrados deben ser iguales los valores y debe tener en cuenta que el signo va cambiado, va alternado, ¿sí? Entonces, esta es una diferencia de cuadrados. Estos, tanto los trinomios como la diferencia de cuadrados, es lo que más van a utilizar ustedes
en lo que respecta a las identidades trigonométricas. Entonces, es importante que recordemos un poco esta parte, ¿sí? En factoreo es importante estos dos casos sobre todo. Hay unos ejercicios en donde les da con suma de cubos, pero son pocos, ¿no? Relacionados con los que tenemos que trabajar son más de estos, lo que son trinomio y diferencia de cuadrados. Entonces, es importante hacer una revisión primero de lo que vamos a ir aplicando ya en lo que es identidades trigonométricas, ¿ok? Vamos viendo ahora la siguiente parte. Corresponde ya en sí a lo que es una identidad, ¿sí? Entonces necesito también la participación de ustedes, por favor, un voluntario que pueda leer. Alguien voluntario que habilite su micrófono y lea, por favor, esa parte de lo que dice de la definición. O si no, yo nombro. A ver, ver, yo. entonces, a ver, dígame, por favor. A ver. Una identidad trigonométrica es una igualdad, espera que no veo. Una igualdad en la que intervienen las funciones trigonométricas y se cumple siempre sin importar el valor del ángulo. Por ejemplo, la identidad pitagórica seno al cuadrado a más coseno al cuadrado a es igual a a Uno. 1, se cumple para todo valor que tome el ángulo a. Si a es igual a 60 grados, entonces seno al cuadrado 60 grados más coseno al cuadrado 60 grados es igual Ya, a hasta ahí. todo eso. Sí, hasta ahí, listo. Atiende, gracias. Aquí tenemos nosotros lo siguiente, dice que es una igualdad. Esto es lo importante. Una identidad trigonométrica es una igualdad, ¿sí? En la que van a intervenir funciones trigonométricas de las que vimos al inicio. Pueden ser la función seno, coseno, tangente, cualquiera de esas funciones. Y van a cumplirse siempre, aquí dice la palabra siempre, sin importar el valor del ángulo. O sea, no importa si es alfa, si es beta, si mide 60, si mide 30. Lo importante es que la identidad trigonométrica se va a cumplir, ¿sí? No es una ecuación, ojo, hay que tomar en cuenta esto, ¿no? No es que es una ecuación, porque en una ecuación nosotros tenemos que alternar términos, pasar al otro lado y de ahí cambiar los signos. No, es una igualdad. Esto es importante tomar en cuenta, ¿sí? Entonces, aquí tenemos un ejemplo, ¿sí? De una identidad. Nos dice el seno al cuadrado de un ángulo más el coseno al cuadrado de un ángulo, del mismo ángulo, en este caso alfa, es igual a 1, ¿sí? Esta es una identidad trigonométrica. Una de las tantas identidades trigonométricas que tienen ustedes, que luego les voy a indicar, las principales también, porque no se va a trabajar con todas las identidades, solo unas pocas que son las más importantes y en las que ustedes también tienen esas en el libro. Entonces, esas se van a trabajar, ¿sí? Entonces dice que esa identidad se cumple para todo valor. Entonces, el ángulo alfa puede tomar valores, cualquier valor, 60, 30, 40, siempre va a cumplirse esta identidad, en donde dice, por ejemplo, aquí reemplaza el seno de 60. Dice el seno cuadrado de 60 más el coseno cuadrado de 60 es igual. Sabemos que el seno de 60 vale raíz de 3 sobre 2, ¿sí? El coseno de 60 vale 1/2. Entonces, si nosotros reemplazamos los datos, seno de 60 me dice raíz de 3 sobre 2 elevado al cuadrado, ¿no es cierto? Porque dice seno al cuadrado, más la siguiente, el coseno de 60. El coseno de 60 es 1/2, todo esto elevado al cuadrado. Entonces, observamos que al reemplazar los datos, sumar, aplicar el proceso matemático, me va a dar la igualdad. En este caso me va a dar 1, ¿sí? Eso es lo que me dice, cualquier sea el ángulo, yo voy a obtener el mismo resultado, ¿sí? Entonces, vamos a identificar ahora, dentro de esto, cómo obtenemos, por ejemplo, una identidad. La primera que vimos, seno al cuadrado más coseno al cuadrado es igual a 1. En un triángulo, rectángulo cualquiera, ¿no es cierto? Voy a aplicar Pitágoras. Entonces, en este caso yo tengo a cuadrado más b cuadrado es igual a c cuadrado. Esto es lo que parte el teorema de Pitágoras. Entonces voy a dividir para c a todos y en este caso voy a obtener a sobre c elevado al cuadrado más b sobre c al cuadrado es igual a 1. Entonces, al reemplazar los datos a sobre c, me dice que la función de este ángulo corresponde al seno. ¿Por qué? Porque el seno del ángulo es igual a sobre C. Entonces, en vez de poner A sobre C, yo pongo seno elevado al cuadrado del ángulo alfa. Luego tenemos el otro, tenemos B sobre C, lado adyacente sobre la hipotenusa.
Entonces aquí vamos a tomar en cuenta la siguiente, perdón, el coseno del ángulo sería en este caso, ¿no? Sería B sobre C, lado adyacente sobre hipotenusa y tenemos el coseno del ángulo. Entonces, al obtener esta, al reemplazar los datos, obtenemos la identidad trigonométrica, ¿sí? Esto es únicamente para indicarles cómo se va obteniendo cada identidad. No nos vamos a centrar en esto porque esto ya es parte de las fórmulas que se da en lo que corresponde a las identidades trigonométricas. Lo importante es que quería indicarles, por ejemplo, cómo nosotros sacamos una identidad trigonométrica en base a un triángulo, rectángulo, cualesquiera, ¿sí? Entonces, vamos ahora a ver la parte que nos corresponde a nosotros para ya entrar a lo que son los ejercicios. Aquí tenemos identidades trigonométricas que dice las fundamentales. Hay un montón de identidades trigonométricas, pero las que nosotros vamos a ir trabajando, sobre todo en los ejercicios del libro, son estas, ¿sí? Les he hecho una recopilación de lo más importante en donde ustedes pueden encontrar las funciones básicas, las identidades trigonométricas principales, ¿sí? Entonces, partiendo siempre de un triángulo rectángulo, ustedes van a obtener todas estas funciones que ya vimos, la función seno, coseno, tangente, cotangente, todas estas funciones, las tres principales, parten de este triángulo rectángulo. Entonces, pueden ver en el ejemplo del primer, tener el seno del ángulo X, aquí es igual al lado opuesto o cateto opuesto sobre la hipotenusa. Lo mismo el coseno, la adyacente sobre la hipotenusa, la tangente, el opuesto sobre el adyacente, la cotangente, la inversa de la tangente, ¿sí? De estas tres funciones principales, vamos sacando ya lo que corresponde al proceso. Por ejemplo, tenemos la tangente del ángulo, es igual al seno sobre el coseno. La cotangente, la inversa de la tangente, ¿sí? Vamos viendo la secante, la cosecante en este caso, es la inversa del seno. ¿Qué pasa aquí? Que cuando yo multiplico la cosecante por el seno, me va a dar igual a 1 de esta misma fórmula, ¿no? Lo único que estoy pasando es al otro lado el seno y me tiene cosecante por seno del ángulo es igual a 1. La secante, ¿a qué es igual a secante? Entonces, a 1 sobre el coseno, la inversa del coseno. Si multiplicamos los dos, vamos a obtener el resultado que es 1. Luego tenemos la cotangente que multiplica la tangente. Estos dos valores me va a dar igual a 1, ¿sí? La cotangente, recuerden la función inversa de la tangente. En el otro lado tenemos las funciones que se llaman funciones o identidades pitagóricas. Las pitagóricas corresponden a estos tres valores principales. La primera dice que 1 es igual al seno al cuadrado de un ángulo más el coseno del ángulo. La cosecante al cuadrado dice que es igual a la función 1 más la cotangente al cuadrado del ángulo. Y la secante al cuadrado dice que es igual a la tangente al cuadrado más 1. Estas funciones o identidades trigonométricas son las principales que nosotros vamos a ir trabajando a medida que vayamos viendo los ejercicios o vayamos desarrollándolos, ¿sí? Entonces, lo importante es tomar en cuenta estas identidades trigonométricas más las principales que tenemos de las funciones básicas, seno, coseno, tangente, para ir aplicándolas en los ejercicios, ¿sí? Entonces, aquí tenemos en resumen, ¿no? Las funciones o identidades trigonométricas, como dice aquí, básicas y las que corresponden de suma y resta. Las principales son estas. Entonces, aquí tenemos de las primeras, seno, coseno, tangente, secante, cosecante, todas estas funciones trigonométricas. Las que nosotros hemos visto en la resolución de triángulos rectángulos. A partir de aquí corresponden a las identidades pitagóricas, que corresponden a estas tres que yo tengo aquí. Y estas de acá son adicionales de suma y resta, pero estas en este no se va a tomar en cuenta, ¿no? Dentro de lo que corresponde, porque ya son dentro de las funciones o operaciones con sumas y restas de las funciones trigonométricas. Hasta aquí son las que se van a tomar más en cuenta para los ejercicios. Entonces, todas estas tienen que tomarse para el proceso y la aplicación de los ejercicios correspondientes. Por eso es importante que se aprendan las funciones principales que estoy marcando, todas estas que estoy señalando desde la función seno hasta donde dice 1 más cotangente al cuadrado es igual a cosecante al cuadrado del ángulo. Bien, dicho esto, vamos nosotros ya a tomar en cuenta en los ejercicios que tienen ustedes que aplicar. Hasta aquí, ¿alguna pregunta de lo que hemos visto para la introducción de la materia? ¿Está claro? No se olviden de mantener activadas sus cámaras. Reviso que algunos todavía no han activado. Por favor, activen las cámaras. ¿Ya? Entonces, ahora sí vamos a entrar a lo que respecta a los ejercicios, ¿sí? Entonces, para los ejercicios debemos tomar en cuenta lo siguiente.
Dice en la página 30, yo he hecho estos ejercicios de algunos de los impares y uno que otro de los pares similares para que ustedes puedan tener como base, para que puedan revisar el resto de los ejercicios ustedes de los que van desarrollando. Entonces, aquí tenemos nosotros la primera, dice resolver o encontrar de manera matemática o algebraica el resultado. Entonces, tenemos un producto, ¿no es cierto? Si ustedes se dan cuenta, ustedes se pueden observar, dice el seno del ángulo menos el coseno del ángulo, que multiplica el seno del ángulo más el coseno del ángulo a que es igual. Y en el ejercicio me dice, aplique los conocimientos básicos de operaciones algebraicas y resuelva los ejercicios. Ustedes pueden ver esto, está en la página 178, ejercicio en clase 30, numeral 1. ¿Sí? Si tienen ahí el libro, pueden ir guiándose por el libro. Entonces, el primer ejercicio dice esto, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo procedemos a realizar esta operación? Recuerden, yo les dije al inicio que tenemos nosotros los casos de factoreo. Si al seno del ángulo A lo tomo en cuenta como una letra A, al coseno como B, entonces se va a formar, ¿no es cierto? En este caso, un caso de factoreo. Y yo voy a tener aquí lo siguiente. Me va a decir que en este caso corresponde a una diferencia de cuadrados. Como ustedes observan, tenemos igual A, B con B, y lo único que alterna son los signos. Entonces, si yo resuelvo esto como diferencia de cuadrados, me va a quedar como A cuadrado menos B cuadrado. Quiere decir que al volver a reemplazar los datos y al poner en vez de A el seno del ángulo, me va a quedar seno cuadrado del ángulo menos el coseno cuadrado del ángulo. Entonces, esto es importante, ¿sí? Identificar, ¿no es cierto? Identificar y analizar el ejercicio y ver qué es lo que yo tengo en este momento. En este momento tengo una diferencia de cuadrados. Tengo lo mismo, seno con seno, coseno con coseno, y la diferencia de cuadrados que se corresponde al signo negativo y positivo. Al factorar esto me queda expresado de esta forma, seno cuadrado del ángulo menos coseno cuadrado del ángulo. ¿Sí? Entonces, tomen en cuenta que aquí vamos aplicando también factoreo. ¿Alguna pregunta con respecto al primer ejercicio? ¿Sí está claro? Ya, vamos al segundo ejercicio. En el segundo ejercicio nosotros tenemos tomado un parecido al número 2, ¿no? Dice seno del ángulo menos el coseno del ángulo. Pero fíjense en que aquí está elevado al cuadrado. Se convierte en ¿qué? En un trinomio, ¿sí? Cuando yo resuelvo este trinomio, me va a quedar la expresión siguiente. A cuadrado menos 2AB más B al cuadrado. Al reemplazar los datos, voy a obtener, en vez de A, pongo el seno del ángulo elevado al cuadrado, más, perdón, en este caso es menos, ¿no? Es menos 2 seno del ángulo, coseno del ángulo, porque multiplica los dos, ¿sí? Y más el segundo elevado al cuadrado, el coseno al cuadrado, ¿sí? Entonces, fíjense en que partí de esta fórmula, ¿sí? De la fórmula del trinomio cuadrado perfecto. ¿Por qué apliqué esta fórmula? Porque está todo esto elevado al cuadrado. Es un binomio elevado al cuadrado, que se convierte en un trinomio, ¿sí? Entonces debemos tomar en cuenta el símbolo, ¿no? Debemos tomar en cuenta que hay que factorarle como trinomio para poder obtener el resultado que me pide. En el siguiente ya en cambio tenemos nosotros una operación. Dice seno sobre coseno más 1. Vamos a determinar entonces, simplemente el proceso aquí es sacar el mínimo común. Aquí no aplicamos factoreo en este caso y tomamos en cuenta el denominador, que en este caso es el coseno. Dividimos como lo hacemos cuando hacemos en la suma de fracciones, ¿no? Tenemos el coseno del ángulo dividido para el coseno del ángulo, me queda 1, multiplicado por el seno del ángulo, me queda el seno del ángulo, más el coseno del ángulo, como multiplica por 1, directamente va a coseno del ángulo, ¿ok? Entonces, aquí tenemos el resultado, sería seno más coseno del ángulo sobre el coseno del ángulo, y ahí queda el ejercicio. No realizamos nada más. Lo único que me dice, recuerden, en el numeral 1 me dice aplique conocimientos de operaciones algebraicas y resuelva. Entonces, aquí tenemos solamente una operación de una fracción, una suma de fracciones, ¿no? Entonces, aquí no hay que aplicar factoreo. El siguiente, tenemos un caso de una multiplicación en propiedad distributiva. Cuando ustedes pueden observar, aquí tenemos el seno del ángulo multiplicado por 1, me queda seno del ángulo. Menos, aquí multiplicamos seno por seno, me va a quedar seno al cuadrado del ángulo, ¿sí?
Entonces el resultado me queda expresado de esta manera. Igual no aplicamos nada, simplemente lo dejamos expresado el resultado como nos indica, ¿ok? Luego tenemos una resta, una operación de una resta de fracciones. Aquí podemos ver que hay que sacar igual el mínimo común. En el mínimo común tenemos el coseno y el seno del ángulo. Dividimos, ¿sí? En este caso comparamos el coseno y el seno del ángulo dividido para el coseno. Me va a quedar solamente lo que me sobra, en este caso el seno. El seno del ángulo multiplicado por el seno del ángulo que tengo en el numerador, me va a quedar seno al cuadrado del ángulo, menos el siguiente, coseno seno dividido para seno. Como yo tengo el seno que es igual, pongo el que me sobra, el coseno del ángulo. El coseno del ángulo multiplicado por el coseno que tengo en el numerador, me va a quedar como coseno cuadrado del ángulo. Y ahí termina el ejercicio. Estos ejercicios que tengo aquí, los primeros que están puestos son los que corresponden al numeral 1, los impares, ¿sí? Tomando en cuenta que el 2 le hice similar para que no sea igual al mismo de los que están en el ejercicio en clase, ¿no? Entonces, en base a esto, ustedes pueden tomar como ejemplo para el resto de los números pares, ¿no? Hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Está claro? No les escucho, habiliten el micrófono si quieren hablar, por favor, ¿está claro? Fabi, ¿cómo sería la tercera? La tercera, la que tendríamos, ¿cuál? De este, el que estoy marcando yo en este momento, el número 5, el tercer ejercicio. No, No, no. no, o sea, de los que están Andrea. en el libro, Ah, de los porque que están en tenemos el con libro. X De y los que están con en el Y. libro es similar al que tengo aquí, en la primera. ¿Sí? Si ustedes se fijan, ustedes tienen como una operación, ¿no es cierto?, que corresponde a signos alternados. Entonces, en el libro ustedes tienen aquí como más y aquí tienen como menos, ¿no es cierto? Lo que yo estoy haciendo es lo contrario. Estoy poniéndole como menos y aquí le estoy poniendo como más. Entonces, aplican el mismo proceso, diferencia de cuadrados. ¿Sí? Ya, Y, o sea, no afecta a esa Y y la X. No. Cuando les ponen este caso, lo único que tienen que tomar en cuenta son los valores, es como decir alfa y beta, ¿no? Entonces se repite, como decir aquí A con A, B con B. Eso no afecta a Ya. lo que corresponde al ángulo, ¿sí? Es como un valor que le ponen al ángulo, ¿sí? Pueden utilizar alfa, beta, gamma, X, Y, Z, ¿sí? Lo importante es que se mantenga, por ejemplo, si aquí tengo lo que corresponde, ¿no? Ahora, en este caso, sí, en el ejercicio 3, si es que ustedes no obtienen, por ejemplo, que sea igual el ángulo, ¿no es cierto? Entonces aplican simplemente la propiedad distributiva. Entonces, en el ejercicio 3 ustedes tienen seno de x más coseno de y, que multiplica el seno de y menos el coseno de x, ¿no es cierto? Entonces, en este caso aplican la propiedad distributiva de la multiplicación. Les quedaría seno de x por seno de y, ¿no es cierto? Y luego aplican la siguiente, que Ya. sería menos seno de x coseno de x, ¿sí? En ese caso, cuando no tienen igual el mismo ángulo, aplican la propiedad distributiva, ¿está claro? Ya. Ya, entonces eso tomarán en cuenta el ángulo, ¿no? Si es el ángulo igual, en los dos, como en este caso, se copia el mismo proceso y se aplica la diferencia de cuadrados. Como en el 3 le estoy observando que tienen ustedes diferente ángulo, entonces aplican la propiedad distributiva de la multiplicación, ¿ok? Ya. Ya, ¿alguna otra pregunta? Mm, Fabi, Dígame, dígame. Dígame, porfa, con el nombre porque si no, no les identifico quién está hablando. Fabi, aquí, Ya, Darío dígame. Duque. Ya, le escucho, Darío. Sí, o sea, el ejercicio ahí acaba, se queda como, yo que sé, seno al cuadrado menos coseno al cuadrado Sí, sobre todo eso y sí, no hay sí. que reemplazar con números ni No, nada. no, porque no estamos hablando de valor numérico, ¿no? Tomen en cuenta que se reemplaza cuando se aplica valor numérico, ¿sí? En este caso, como nosotros estamos trabajando solamente con funciones trigonométricas y como me dice en el primer ejercicio, solo aplique los conocimientos básicos de las operaciones, entonces Ya, aquí ahí muere el ejercicio, ¿sí? ya. No hay nada más que Gracias, profe. aplicar, solo me deja tal como está el proceso del ejercicio al finalizar ya. Usted aplica factoreo o aplica la operación que tiene que realizar y ahí termina el ejercicio. Nada más, ¿estamos? ujú. Sí, Ya. gracias. ¿Otra pregunta? Listo, vamos a avanzar al siguiente. A ver, Fabi, ¿quién habla? soy Daniela Valencia. Dígame, Dani. Estos ejercicios en clase, ¿solo le resolvemos en el libro o pasamos a cuaderno también?
Esos por el espacio, como ustedes pueden ver en los ejercicios que estoy haciendo, sí necesita espacio. Háganle por favor en el cuaderno, ¿sí? Porque no van a tener espacio en el libro y les va a quedar todo apretado. Entonces, preferible háganlo en el cuaderno, ¿sí? Ujú. Ya, gracias, Fabi. Ya, Solo continuemos. los pares. Sí, solo los pares porque yo les hice ejemplo de los impares, ¿estamos? Entonces ustedes van haciendo los pares. Ya ver. Ya, avancemos en el siguiente. La siguiente diapositiva corresponden a los ejercicios numeral 2, donde dice factorar las expresiones como si se tratara de expresiones algebraicas comunes. Aquí ya nos pide factorar, ¿no es cierto? Entonces vamos a recordar lo de factoreo. Fíjense aquí, en el ejercicio 1 ustedes tienen, si ustedes observan, se repite, ¿no es cierto?, la función seno. Entonces yo deduzco en este caso que corresponde a factor común. Lo mismo que hacíamos cuando reemplazamos datos. Por ejemplo, si al seno le hago valer a, ¿qué me va a quedar? A cuadrado más a por b. Entonces, en este caso, saco yo lo que corresponde al que se repite en este término a y me quedaría más b. Al reemplazar los datos, ¿qué me queda? Seno del ángulo en vez de a, que multiplica a el seno más el coseno. Aquí Ya. apliqué yo factor común, ¿sí? En base a este ejercicio, pude observar que se repite la función seno del ángulo. Entonces, el único caso que se aplica aquí de factoreo es el factor común. El siguiente, fíjense aquí, tenemos nosotros tangente al cuadrado menos 2 tangente por la cotangente menos 24 cotangente al cuadrado de un ángulo. Si yo le hago valer a la tangente como A y a la cotangente como B y reemplazo aquí, voy a obtener esta expresión. A cuadrado menos 2AB más menos 24, perdón, aquí es el signo 24, ¿no? Tomamos en cuenta que es un trinomio, ¿sí? Es un trinomio de la primera forma y al tomar en cuenta este trinomio de esta primera forma, factoro como tal, como trinomio de la primera forma. Busco dos números que multiplicados me den el del último y restados del medio y obtengo el resultado. Como yo ya tengo aquí la respuesta en factoreo, lo que hago es reemplazar los datos. Entonces, en vez de A, pongo tangente del ángulo. Tangente del ángulo menos 6 y en vez de B, pongo la cotangente del ángulo. Esto multiplica al segundo paréntesis que tengo. A, que viene a ser la tangente del ángulo, más, en el caso de B, sería la cotangente de B, que multiplica por 4. Y he resuelto este problema, este ejercicio, ¿sí? Entonces, partí de que aquí yo tengo un trinomio, ¿sí? ¿Por qué identifiqué que era un trinomio? Porque está el primer término elevado al cuadrado y está elevado el último término al cuadrado, ¿no es cierto? Y hay un término intermedio. Entonces, lo que necesitaba identificar era si era qué tipo de trinomio. Si era un trinomio cuadrado perfecto de la primera forma, de la segunda forma. Entonces, al ver que yo no puedo sacar como un trinomio cuadrado perfecto la raíz cuadrada de este número, yo deduzco que es un trinomio de la primera forma. Aplico el proceso correspondiente y obtengo los resultados. Y al reemplazar los resultados, por cada función voy a obtener cómo debe quedar expresada el resultado final con las funciones o identidades trigonométricas. En el siguiente, observan ustedes que es una diferencia de cuadrados, ¿sí? Entonces, al seno le hago valer como a elevado al cuadrado porque está al cuadrado, menos el coseno le hago valer como b elevado al cuadrado, ¿sí? Si a vale seno y b vale coseno, factoro como diferencia de cuadrados de estos dos y me quedaría a menos b por a más b. Al resolver, ¿qué tengo? Seno del ángulo menos del coseno del ángulo, que multiplica al coseno del ángulo más el seno del ángulo. He reemplazado los datos que tenía al inicio, en vez de A y en vez de B. Y obtengo la diferencia de cuadrados, el proceso resuelto y reemplazado con las funciones trigonométricas. En el siguiente, ustedes tienen un caso similar al anterior, pero aquí está elevado a la cuarta, ¿sí? Igual, vuelvo a reemplazar los datos. A vale el seno, B vale el coseno y reemplazo los datos. Entonces, ¿qué pongo? En vez de seno a la cuarta, pongo a la cuarta. En vez de coseno a la cuarta, pongo B a la cuarta y con el signo de la resta. Esto resuelvo como una diferencia de cuadrados, ¿sí? Entonces, pueden observar aquí, tengo la diferencia de cuadrados
a cuadrado menos b cuadrado que multiplica a cuadrado más b cuadrado. Pero recuerden que en factoreo también se puede seguir factorando mientras haya la posibilidad. Entonces, como aquí me queda a cuadrado menos b cuadrado, continúo factorando y voy a obtener el resultado a menos b que multiplica a más b por lo que me sobra, a cuadrado más b cuadrado. Aquí estaría en factoreo ya resuelto. Entonces, lo que tengo que hacer ahora ya en la respuesta, reemplazar. Entonces pongo, en vez de a, seno, y en vez de b, coseno. Me quedaría seno del ángulo menos coseno del ángulo que multiplica al seno del ángulo más el coseno del ángulo que multiplica al seno al cuadrado del ángulo más el coseno al cuadrado del ángulo. ¿Estamos claros con lo que tienen que hacer en el número 2 de factorar y reemplazar datos? ¿Alguna pregunta? Fabi, en caso de que en vez de 4 sea 3. Ahí, por ejemplo, si tendríamos, por ejemplo, al cubo aquí y al cubo acá, ahí resolverían como una diferencia de cubos, ¿sí? Dentro de lo que ustedes recuerdan, había en los productos notables también teníamos las fórmulas para aplicar en cada uno de los casos, ¿no? Si en este caso no estuviera el 4 y estuviera el 3, ya se torna en otro tipo de caso de factoreo. ¿Estamos claros? Ya. Siempre Ujú. tienen que tomar en cuenta que es importante ver qué tipo de caso corresponde. Entonces, yo lo he hecho de una manera sencilla para que ustedes me puedan entender, para no hacerle directo, para que se puedan orientar viendo en vez de las funciones reemplazando por letras. Entonces, es más fácil de esta manera porque cuando ya obtienen el resultado final, lo único que van haciendo ya es reemplazando las funciones trigonométricas en lo que ustedes factoraron, ¿sí? Ahí se les va a hacer mucho más fácil, simplemente reemplazan datos, resuelven el caso que corresponde. Lo que sí es importante es identificar qué caso es, ¿sí? Por ejemplo, ustedes pueden ver a simple vista si están los dos elevados al cuadrado y hay una resta, diferencia de cuadrados. Si está en este caso, por ejemplo, en el primero, se repite una función, factor común. Acá, por ejemplo, si tengo elevado a la cuarta, pero está con el signo de resta, va a ser diferencia de cuadrados, ¿sí? Y en la tercera, si yo tengo un trinomio y veo que no puedo sacar la raíz del último, trinomio de la primera forma, ¿sí? Entonces, fíjense en cómo ustedes van aplicando factoreo en las identidades trigonométricas, de acuerdo a lo que corresponda a cada ejercicio. ¿Estamos claros? ¿Alguna otra pregunta? Fabi, hay Dígame. una como que igual es diferencia de como de cuadrados, pero con suma, o sea, con un signo más. Igual es diferencia de Claro, cuadrados, ¿verdad? ahí no le aplican como diferencia de cuadrados, sino que ahí le No. aplican el proceso correspondiente a la suma dentro de la fórmula que ustedes encuentran en lo que es factoreo, ¿sí? Revisen también los productos notables, ¿sí? En los productos notables tienen todo el proceso de cuando es resta, cuando es suma, cuando está cuadrado, cuando es un trinomio, todo eso está dentro de un resumen de los productos notables o del factoreo mismo que vimos al inicio, ¿sí? Ya. Ya, ¿alguna otra pregunta? Ya, entonces fíjense en lo que respecta a los ejercicios 2 del ejercicio en clase 30, tienen que aplicar el proceso que yo les puse los ejemplos. Igual les puse los ejemplos de los impares y un similar al número 6, ¿no? Eso tienen que hacer porque les pide factorar las expresiones. Entonces, en este caso es importante aplicar estos procesos, ¿sí? Vamos a ver en el Es igual siguiente. hacemos los pares. Ajá, ustedes tienen que hacer los pares, ajá. Hacen todos esos los pares, ¿no? Ya. Ya, vamos a ver en el siguiente. Tenemos del ejercicio 3 de la clase 30, los numerales del 3, ¿no es cierto? Aquí dice verifique las siguientes igualdades, ¿ya? Aquí nosotros tenemos ya funciones trigonométricas que tenemos que tomar en cuenta el proceso. Esperen un ratito, creo que esta es la que acá abajo está así. Dice verifique las igualdades, ¿no? Entonces tenemos en el primero, ¿qué nos dice? Nos dice el seno del ángulo es igual a la tangente por el coseno del ángulo. Aquí ya voy a comenzar a aplicar las funciones trigonométricas, ¿sí? Aquí ya voy a tener que reemplazar todo lo que son funciones trigonométricas para ir obteniendo los resultados. Entonces, por ejemplo, fíjense en ustedes que tenemos la tangente de un ángulo, ¿sí? Esta tangente, si yo voy a las fórmulas, corresponde a qué función? Seno sobre el coseno del ángulo. Entonces, como me dice que se verifique las siguientes igualdades, voy reemplazando las funciones, ¿no? En vez de tangente pongo seno sobre coseno. ¿Qué multiplica al coseno?
Fíjense en cómo hacemos en álgebra, ¿no es cierto? Voy simplificando lo que es igual. Entonces, en este caso, simplifico el coseno con el coseno y me queda el resultado que es seno del ángulo es igual al seno del ángulo. Y ahí se cumple la igualdad. Entonces, en estos ejercicios tiene que ser el resultado final igual al que está en la izquierda como en el que está a su derecha. Ahí ustedes están verificando que se está cumpliendo la igualdad. Entonces, en el primer ejercicio, reemplazo la función, simplifico y encuentro el resultado y verifico la igualdad que se cumplió. ¿Sí? Vamos a ver en el siguiente. Eso tiene que quedar igual. Sí, tiene que quedarles igual porque si no, no se cumple la igualdad. ¿Estamos claros? Ya. Vamos al siguiente. Tenemos, dice, la tangente del ángulo es igual. Aquí tenemos una función que dice secante, ¿no es cierto? La función secante es el inverso del coseno. Entonces ustedes ponen 1 sobre el coseno en vez de poner como secante, ¿sí? Si yo multiplico el seno de un ángulo por 1, me va a quedar seno del ángulo. ¿Sobre cuál? Sobre el coseno que tengo en el denominador, ¿cierto? Y esta función seno sobre coseno es lo mismo que tener tangente del ángulo, ¿sí? Entonces lo que estoy aplicando aquí yo es el proceso de reemplazar las funciones y obtengo el resultado. Entonces, observen aquí, la secante del ángulo es la función inversa del coseno. Aplico una multiplicación, seno del ángulo por 1, seno del ángulo sobre el denominador que es coseno. Aquí vuelvo a reemplazar por la función trigonométrica que corresponde, entonces me queda tangente del ángulo. Y ahí se cumplió la igualdad. Vamos al siguiente. En el siguiente ustedes tienen la secante del ángulo es igual a la tangente del ángulo por la cosecante. Aquí voy a reemplazar dos funciones, tanto la tangente como la cosecante. La tangente dice que es seno sobre coseno, ¿no es cierto? ¿Qué multiplica la cosecante, que es la inversa del seno? Entonces multiplico. En este caso puedo simplificar porque son iguales. Simplifico seno con seno y me queda 1 sobre coseno. Y 1 sobre coseno es la inversa de la secante. Por lo tanto, reemplazo el dato y me queda secante del ángulo es igual a la secante del ángulo. Obtengo la misma igualdad. Aquí he reemplazado dos funciones, ¿no? Tanto la función tangente como la función cosecante. He simplificado la función seno y me queda 1 sobre coseno. Y obtengo el resultado final, secante del ángulo es igual a la secante del ángulo. En el siguiente ustedes tienen tangente al cuadrado del ángulo más 1. Es igual a la secante al cuadrado del ángulo. Entonces, tomamos en cuenta seno sobre coseno, todo esto elevado al cuadrado, más 1. ¿Por qué le elevo al cuadrado? Porque la tangente está al cuadrado. Entonces la función tangente es seno sobre coseno, pero le elevo al cuadrado porque al inicio tengo al cuadrado. Más 1 es igual a la secante al cuadrado. Aquí es una operación de una suma, ¿sí? Entonces tengo que sacar el mínimo común de la suma de fracciones, el coseno. Comparo coseno al cuadrado dividido para coseno al cuadrado, me queda 1. Por seno al cuadrado, seno al cuadrado. Más la siguiente, 1 multiplico directamente por el coseno al cuadrado del ángulo. Entonces me queda coseno cuadrado. Entonces me va a quedar en este resultado seno cuadrado más coseno cuadrado sobre el valor que corresponde al coseno al cuadrado. Ahora ustedes fíjense aquí. En las identidades trigonométricas dentro de las fórmulas que les presenté al inicio, ustedes tenían que cuando yo obtengo seno cuadrado más coseno al cuadrado, esto es igual a 1, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer acá es reemplazar, en vez de poner esto, reemplazo por el resultado, que me dice que esa fórmula me dice que el seno cuadrado más coseno cuadrado es igual a 1. Entonces pongo 1 sobre el coseno al cuadrado. Entonces 1 sobre el coseno al cuadrado va a ser igual a ¿qué? A la secante al cuadrado. Y ahí obtengo el resultado. Entonces digo que la secante al cuadrado es igual a la secante al cuadrado. De estos ejercicios, ¿alguna pregunta? ¿Está claro? Ujú. Ya, tomen en cuenta, siempre es importante el proceso, paso a paso. Por eso yo les voy poniendo en los ejemplos paso a paso para que ustedes hagan en orden, no se confundan y puedan sacar el resultado. ¿Sí? Y es importante tomar en cuenta también que tienen que recordar las funciones trigonométricas. Revisen en las fórmulas que
que tienen ustedes de las identidades trigonométricas, a qué es la función seno, coseno, tangente, todas esas funciones, porque eso van a aplicar ustedes en los ejercicios, ¿sí? Ujú. Avancemos. De esas hacemos los pares. Sí, todo eso, todo lo del ejercicio 30, ustedes tienen que hacer por favor los pares, ¿sí? Porque Ya. aquí están hechos los impares. Ya. Ya. Entonces, vamos a la novena. Aquí tenemos, nosotros dice, seno cuadrado es igual a 1 más coseno por 1 menos coseno. Fíjense aquí que hay una diferencia de cuadrados. Me doy cuenta, perdón, claramente de que aquí existe una diferencia de cuadrados. ¿Por qué? Porque tengo igual el 1 y el 1, tengo igual coseno del ángulo y tengo alternado los signos. Entonces se Ujú. convierte en una diferencia de cuadrados, ¿sí? Entonces al convertir esto en diferencia de cuadrados, ¿qué es lo que me va a quedar? 1 menos el coseno al cuadrado del ángulo. Ahora bien, para poder comprobar que esto es igual a esta expresión, voy a la fórmula que tenía al inicio. En la fórmula que yo tenía al inicio, la fórmula original dice, seno al cuadrado más el coseno al cuadrado es igual a 1. Esta es una fórmula de una identidad trigonométrica, ¿no es cierto? Yo voy a despejar el seno al cuadrado, ¿sí? En este caso voy a despejar el seno al cuadrado. ¿Y qué me va a quedar? Seno al cuadrado es igual a 1. Pasa al otro lado con negativo Menos. menos del coseno al cuadrado, ¿no es cierto? Entonces, fíjense en aquí, esta expresión que yo tengo aquí abajo, si yo voy al ejercicio, es la misma expresión que me dio como resultado. Entonces, lo que hago es reemplazar. En vez de poner 1 menos coseno al cuadrado, reemplazo y pongo el dato que me corresponde aquí, que va a ser ¿cuál? Seno al cuadrado. Y ahí se cumple la igualdad. Seno al cuadrado es igual al seno al cuadrado. Entonces, aquí aplicó factoreo. Aquí aplicó diferencia de cuadrados, ¿no es cierto? Y en la diferencia de cuadrados, al resolver la identidad trigonométrica, ustedes encuentran que el seno al cuadrado es lo mismo que tener 1 menos coseno al cuadrado. Entonces, este proceso lo aplicamos en este ejercicio, ¿sí? Entonces, recuerden, ustedes tienen que ir viendo, de acuerdo a cada ejercicio, lo que deben tomar en cuenta. Las funciones trigonométricas, las identidades trigonométricas, todo lo que nosotros estamos trabajando es importante para estos ejercicios. Si ustedes no aplican los ejercicios de acuerdo a las funciones correspondientes, no les va a dar el resultado de la identidad que les está pidiendo. Por favor, esto es muy importante. Entonces, ustedes tienen que revisar cada fórmula de cada identidad trigonométrica para poder reemplazar en estos ejercicios, ¿sí? Yo les he hecho todos los impares para que ustedes puedan realizar los pares, ¿sí? En base a este Gracias. ejemplo que ustedes tienen aquí, ya no se les va a complicar y va a ser un poco más entendible que puedan realizar el resto de los ejercicios, ¿sí? Esto igual, recuerden, yo les estoy subiendo a la plataforma para que ustedes también puedan tener como una guía la clase que está dada, para que ustedes puedan ver. Les estoy subiendo como un enlace de YouTube porque es muy pesado el archivo y no me carga. ¿Estamos? Entonces, pero ustedes pueden ingresar con el link, ingresan y pueden ver la clase que hemos visto hoy día para que si alguna cosa no recuerdan puedan volverle a ver, ¿no? ¿Alguna Ya. pregunta, chicos, hasta aquí? ¿Sí me entendieron? ¿Sí me escuchan? Ujú. Sí, Unos, Fabi. Sí, unos Fabi. poquitos me responden, el resto no me responden ni me dicen buenos días ni nada. Buenos Bueno, días, Fabi. bueno, Buenos no días. importa. Buenos días, chicos. Hola, Fabi. Estos ejercicios no son complejos si ustedes aplican el proceso correspondiente. ¿Estamos? El proceso es lo clave. Si ustedes aplican bien el proceso desde un inicio, estos ejercicios les va a ser fácil, ¿sí? Yo he tratado en la medida de lo posible de ponerles todo lo que más les va a ayudar a ustedes dentro de las funciones trigonométricas que tienen que aplicar. Hay otras funciones o identidades trigonométricas que eso ustedes no van a aplicar. Eso no les pongo porque eso no les va a servir a ustedes. Lo que les va a servir a ustedes, eso les he puesto. ¿Sí? Entonces es importante, chicos, que en base a esos ejercicios que yo he hecho, los pares, ustedes hagan y desarrollen los impares.
Todos los impares tienen que desarrollar ustedes para que puedan reforzar lo que hemos visto en la clase de hoy día. Papi, Todos los pares. Los pares, perdón. Sí, los impares hice yo, ¿no? Ay. Entonces ustedes hacen los pares, sí. papi, ¿cuál es el deber que tenemos que hacer nosotros? Ya, en el deber corresponde de la página 179, los del propuesto 52. Ahorita necesito que le realicen los que son de los de la clase 30 en el cuaderno, ¿sí? Ustedes tienen programadas 2 reuniones, ¿sí? 2 reuniones en Zoom les llegó esta semana. Entonces, con ustedes yo tengo también el día miércoles. Entonces, el miércoles vamos a ver los ejercicios del 52 para que ustedes puedan desarrollar los 10 ejercicios que les puse de deber. ¿Estamos claros? Pero mientras tanto, lo que ustedes van a trabajar es, en este momento, las 3 numerales, del numeral 1, del 2 y del 3 del ejercicio en clase 30, de esos van a trabajar los pares, ¿sí? El día miércoles que nosotros vamos a trabajar los propuestos 52, ahí vamos a ver otro tipo de ejercicios que ya aplican directamente las identidades trigonométricas. Ahí vamos a ver un poco más profundo de las identidades trigonométricas y en base a esos ya pueden hacer los 10 que les mandé de deber, ¿sí? En los del deber les puse múltiplos del 4, pero como llega a 9 ejercicios, les puse como complemento un ejercicio más del 38. Con eso completan los 10 ejercicios, que esos sí tienen que subirme a la plataforma, por favor. No se olviden, gracias por los que están... pares aquí no hay que subir. No, estos no. Gracias por los que están subiendo ya correctamente. Ya la mayoría he visto que ya han subido los archivos en PDF de manera correcta y eso es muy, muy bueno porque inclusive se facilita el proceso de calificarles a ustedes en la revisión y todo eso. Ya no está en desorden, ya no están diferentes imágenes, ya están subiendo en orden y gracias chicos por su colaboración también. Eso es muy importante que por favor suban ustedes de manera correcta cada archivo y no se olviden en PDF para que se pueda abrir. Si ustedes suben en otro archivo, a veces no se abre el archivo. Entonces, eso es importante que todos los archivos les suban por favor en PDF, ¿sí? Ya. ¿Alguna pregunta con respecto a lo que hemos visto hoy día? Ya, entonces recuerden, para terminar, voy a ponerles nuevamente en estas fórmulas que estaban al inicio, que les proyecté. Estas son las más importantes. Estas son las que tienen que tomar en cuenta y aprenderse, chicos, porque otras fórmulas ustedes ya verán en los otros años, pero las que tienen que aplicar en los ejercicios son las que estoy marcándoles aquí, desde donde les dice del seno del ángulo hasta donde les dice 1 más cotangente al cuadrado es igual a cosecante al cuadrado del ángulo, ¿sí? Todas estas funciones son lo más importante, ¿sí? Tienen que tomar en cuenta esto. Y también tienen que orientarse en las identidades trigonométricas, las que tenemos acá, las que están encerradas en un rectángulo. En todas estas identidades trigonométricas también tienen que tomar en cuenta. Fíjense que aquí, por ejemplo, aquí aplicamos, en uno de los ejercicios aplicamos esta, ¿sí? Que era una de las identidades pitagóricas. Entonces, pueden ir aplicando de acuerdo al ejercicio que les pide que resuelvan una de estas identidades trigonométricas. Entonces, por eso es importante que ustedes puedan aprenderse esas identidades para que en los ejercicios puedan ustedes reemplazar los datos en su debido momento y pueden resolver lo que les está pidiendo que hagan, ¿sí? Y esta parte de acá, de lo de factoreo, recuerden lo que vimos, los casos principales, ¿no? Aquí había el trinomio, diferencia de cuadrados, cuando vimos los ejercicios había un trinomio de la primera forma, había de la diferencia de cuadrados que se volvía a repetir, pero básicamente se relacionan a esto de factoreo. Entonces ustedes tienen que ver los principales casos que más van a utilizar en estas identidades trigonométricas son estas, ¿no? La de trinomios, la de diferencia de cuadrados, una que otra de factor común, como vimos en los ejercicios, y son las que más aplican, ¿sí? Diferencia Entonces, de ajá, diferencia o suma de cubos, son pocas de esas, ¿no? Pero las que más se relacionan son estas, son la que corresponde a los trinomios y la diferencia de cuadrados, ¿sí? Entonces, en base a eso, ustedes tienen que aplicar los ejercicios, el proceso correspondiente y recuerden a qué corresponde cada función trigonométrica. El seno del ángulo, esto es importante, por favor, apréndanse bien. De cualquier ángulo, siempre el seno va a ser lado opuesto sobre hipotenusa. El coseno va a ser siempre adyacente sobre hipotenusa. La tangente va a ser el opuesto sobre el adyacente. Y de los de aquí que están abajo, los que son la cotangente, la secante y la cosecante,
Estos son los recíprocos o los inversos de las que tengo al inicio, ¿sí? En el seno, el inverso, ¿cuál viene a ser? Viene a ser la cosecante. En el coseno, ¿cuál es el inverso? La secante. Y en la tangente, ¿cuál es el inverso? La cotangente. En base a eso es lo que ustedes tienen que tomar en cuenta para todos los ejercicios que van a hacer, ¿sí? ¿Alguna pregunta? Ya, entonces está claro cómo tienen que hacer los ejercicios, ¿sí? Guíesen, por favor, en los ejemplos de los impares, guíesen para los pares, ¿sí? Eso les va a ayudar bastante para que puedan desarrollar los ejercicios pares. ¿Estamos claros? Ya. Listo, Sí, chicos, que les vaya muy bien. Si no tienen ninguna otra pregunta, ¿está todo claro, entendido? Sí. Ya, listo, chicos. Entonces, por favor, desarrollen los pares, ¿no? Los pares del ejercicio en clase 30 en el cuaderno, háganlo, ¿sí? El día miércoles que se conectan, vamos a ver los del ejercicio 52, algunos ejercicios, algunos ejemplos para que ya puedan desarrollar el deber, que son 10 ejercicios que les mando. Esos ejercicios lo pueden ya desarrollar después de que veamos la clase del día miércoles. Entonces, por favor, no se olviden de conectarse porque esa clase es muy importante que vamos a ver sobre lo que es ya la aplicación en sí, de cómo resolver ya una identidad trigonométrica. ¿Sí? Lo que hemos visto hoy día era un resumen sobre básicamente cómo aplicar las funciones trigonométricas, era lo que corresponde a aplicar factoreo, era lo que corresponde al aplicar los procesos algebraicos de suma de fracciones, resta de fracciones. Todo eso es un resumen, ¿no? Es lo que hemos visto y lo que es un repaso de lo que ustedes han aplicado aquí. En la siguiente clase ya ahí sí van a ver ustedes lo que corresponde a las identidades en sí, lo que es cómo resolver ya una identidad trigonométrica. ¿Sí? Listo, chicos, cuídense mucho. Ha sido un gusto, que les vaya muy bien. Por favor, trabajen, no se acumulen del trabajo, hagan con tiempo las cosas para que puedan desarrollarlo todo de la mejor manera, ¿ok? Listo, Ya. cuídense mucho, chicos, que les vaya muy bien, ¿sí? Voy a cerrar ya la aplicación. Cuídense mucho, chicos, que les Hasta vaya bien. luego. Gracias, Fabi. Fabi. Chao, chicos, Hasta cuídense. luego, Fabi. Fabi. Hasta luego, Fabi. Chao, Fabi, gracias.